Buenas tardes con todas y con todos. Soy la doctora Lía Paz. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirme presidir esta conferencia tan importante. Hablar de la salud mental en estos momentos es un problema de salud pública, y hablar de depresión, la cual puede reagudizarse tanto en el embarazo o en otras etapas de la mujer. Vemos que en la actualidad, por esta pandemia, este problema es un poco más crítico, para lo cual esta conferencia se trata de medicación antidepresiva durante el embarazo. Este tema estará desarrollado por el doctor Mauricio La Rosa de los Ríos. El doctor La Rosa es ginecólogo obstetra, certificado por el American Board, médico materno fetal certificado por el American Board, docente de la Universidad de Texas Medical Branch y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador del Instituto de Medicina Infecciosa y Tropical Alexander von Humboldt y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Doctor La Rosa, para su conferencia tiene 25 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio La Rosa, soy ginecólogo obstetra y médico materno fetal, soy especialista en embarazos de alto riesgo. El día de hoy les voy a estar presentando la medicación antidepresiva durante el embarazo. Para empezar, quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de intereses. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un poco, los primeros minutos vamos a hablar un poco sobre depresión y el impacto en el embarazo. Luego la evidencia que tenemos sobre antidepresivos en el embarazo. Y después nos enfocaremos en inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son conocidos como SSRIs, y otros antidepresivos. Entonces vamos a empezar con depresión. Sabemos que depresión es una causa mayor de mortalidad materna. Sabemos que la prevalencia, cuando comparamos hombres y mujeres, hay un aumento en la prevalencia de depresión diagnosticada en mujeres en un 12% comparado con hombres en un 6.6%. Cuando vemos el grupo de mujeres es aún más elevado en las pacientes durante el embarazo y en el periodo posparto, donde puede subir desde 12.0% hasta 20%, 21% en el proceso en los meses siguientes al parto. El primer episodio durante el embarazo ocurre en un 7.5% de los pacientes y la depresión por sí sola es un principal predictor de depresión para el posparto. Ya sea que esta paciente tenía depresión antes del embarazo o durante el embarazo, ambos son un factor de riesgo importante para el diagnóstico de que esta paciente sea diagnosticada con depresión posparto. En algunos lados en algunos países desarrollados, donde la causa de hipertensión y hemorragia han disminuido significativamente como causas principales de mortalidad materna. En muchos estados, por ejemplo en Estados Unidos, la depresión asociada a suicidio y homicidio es ahora una de las causas principales de mortalidad materna. Sabemos que hay una mayor prevalencia de enfermedades de salud mental, incluida depresión, en los países con bajos recursos. Se describe un 15 o 40%, depende del estudio evaluado. En Latinoamérica, los estudios publicados en algunas áreas demuestran síntomas depresivos en aproximadamente hasta un 29% de la población. Y en Perú hay diferentes estudios que han demostrado que durante el embarazo las tasas de síntomas depresivos pueden estar hasta 17 a 40% dependiendo de la población y de los factores de riesgo. Y que luego en el posparto aproximadamente 1 de cada 10 mujeres pueden ser diagnosticadas con depresión postparto.
Lógicamente existe un subregistro de diagnóstico de depresión postparto, o disculpa, de depresión en el embarazo, ya que muchos de estos síntomas están muy asociados al embarazo por sí mismo. Por ejemplo, cambios en hábitos de sueño, los pacientes se despiertan muchas veces en las noches durante el embarazo a orinar, o tienen dificultad para ir para tomar el sueño, o por ejemplo en el primer trimestre las pacientes están muy cansadas y con bastante sueño. Lo mismo en el posparto, cuando se tienen que despertar varias veces durante la noche por el neonato. Entonces muchas de estos síntomas van asociados van asociados al embarazo, pero también son asociados a depresión. En países como el nuestro, los datos de suicidio en el embarazo hay dificultad para poder acceder, para tener estos datos de manera clara, pero sabemos que aumentan en el posparto, en el periodo posparto. Como ya les escribí anteriormente, la depresión asociada a ideación suicida y el suicidio y homicidio son causas principales de mortalidad en países desarrollados. En el caso, en Estados Unidos hay muchos estados donde es una de las principales causas de mortalidad materna. Factores de riesgo, sabemos que la historia de depresión es el factor de riesgo más importante para depresión durante el embarazo y en el posparto. El bajo nivel socioeconómico, el hecho de haber tenido un parto prematuro, también aumenta el riesgo de depresión posparto. Madres adolescentes, embarazos no deseados, historia de violencia familiar, y el consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo. Lógicamente muchos de los pacientes que tienen enfermedad mental, incluyendo depresión, tienen un mayor riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, lógicamente. Cuanto más el número de factores de riesgo, mayor la gravedad de los síntomas usualmente. Con respecto a factores protectores, las pacientes que tienen embarazo de bajo riesgo tienen menor riesgo protector para el desarrollo de depresión durante el embarazo y en el posparto. Un buen soporte familiar, un apoyo familiar y social, mayor nivel socioeconómico, un empleo estable. Lógicamente esto quita de la paciente muchas de las preocupaciones comunes en otras poblaciones menos privilegiadas, y el apoyo de la pareja, lógicamente. Entonces, durante el embarazo ya sabemos que es muy común el desarrollo de depresión y la prevalencia de depresión. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se trata o no se trata la depresión? En sí sabemos que el no tratar depresión, y esto va a servir para los siguientes slides, no debería ocurrir, ya que la depresión por sí misma aumenta la patología tanto materna como fetal. ¿Y a qué me refiero? Hay un 39% de aumento de parto prematuro en la población con depresión que no es tratada. El bajo peso al nacer también aumenta casi un 50%, restricción del crecimiento intrauterino en un 45%. Muchas de estas cosas son debido a la sintomatología, al consumo de sustancias que está asociada a una depresión no tratada, a los hábitos alimenticios. Muchas veces las pacientes no comen cuando están deprimidas. Entonces es por esto que potencialmente existe el riesgo de estas complicaciones. Y en los neonatos de pacientes no tratadas hay mayor irritabilidad, menor actividad, menor expresión facial. Y como ya les expliqué, hay un aumento en el riesgo de abuso de sustancias y la falta de adherencia a medicamentos, no solamente antidepresivos, sino a otros medicamentos. El uso de progesterona, el uso de aspirina, todas estas cosas. Toda esta adherencia disminuye en pacientes no tratadas. Entonces, cuando tenemos una paciente gestante, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Definitivamente, cualquier paciente que tiene un tamizaje positivo para depresión debe de recibir tratamiento. La gran mayoría podemos separar acá en pacientes que sean
que tengan enfermedad o depresión leve con moderada y severa. En los pacientes con sintomatología leve, siempre el primer paso va a ser terapia conductivo-conductual. Es una de las, ha demostrado ser importante en el manejo y bastante eficiente en el manejo de depresión, de síntomas depresivos fuera del embarazo y dentro del embarazo. Y en algunos casos donde la terapia conductivo-conductual no funciona o la paciente tiene sintomatología moderada o severa, o es una paciente que ha estado ya en antidepresivos orales previo al embarazo y que está estable con dichos medicamentos, entonces en esos casos antidepresivos orales es otra de las opciones que se pueden utilizar durante el embarazo. ¿Cuándo es importante tomar una consulta con psiquiatría? Al ser la depresión tan común y prevalente en el embarazo y en el posparto, mucho de nosotros prescribe antidepresivos frecuentemente para disminuir la sintomatología en la paciente, pero hay algunas situaciones en específico que es importante involucrar al psiquiatra. Uno es si es que la paciente está presentando enfermedad, sobre todo severa, si es que la paciente tiene una ideación suicida o homicidia. En estos casos es crucial tener un psiquiatra de la mano que pueda manejar que pueda manejar de manera conjunta el tratamiento en esta paciente. Y lo otro es en trastornos bipolares. Si la paciente tiene trastorno bipolar, es mejor no empezar de manera única los antidepresivos, ya que esto puede causar de que la paciente presente episodios maníacos que podrían ser bastante riesgosos para la paciente. También otros tipos si hay algún tipo de psicosis asociado a la depresión, también es bueno que un psiquiatra vea a la paciente antes de empezar cualquier tratamiento. Entonces, hablemos ya ahora sobre antidepresivos en el embarazo. Y sabemos que aproximadamente un 80% de las gestantes recibe en algún momento del embarazo algún medicamento que no sean lógicamente vitaminas. Y dentro de ese grupo, aproximadamente un 3 a 5% de la población gestante toma antidepresivos. Los más usados fuera del embarazo y dentro del embarazo son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, SSRIs. Y lo que hacen los SSRIs es bloquean el transporte de recaptación de la serotonina. Entonces hace que la serotonina se eleve a niveles mayores. Esto tiene un impacto positivo en la sintomatología de salud mental de la paciente, pero la serotonina cruza la placenta y esto puede causar, y esto puede ser una de las razones de precaución para el manejo cuando esta paciente está gestando y el feto se puede ver afectado ya sea por el medicamento en sí solo como por la elevación de la serotonina. Dos temas cruciales en el embarazo es que el volumen plasmático aumenta, el volumen aumenta en un 40% y esto hace de que haya una dilución de los medicamentos. Esto es progresivo durante el embarazo y eso más el aumento de función hepática, más el aumento en la función renal, hace de que los niveles séricos de muchos medicamentos disminuyan y los antidepresivos no son la excepción. Muchos pacientes notan que durante el embarazo, llegando al segundo o tercer trimestre, sus síntomas que estaban controlados previamente comienzan a descontrolarse y es importante subir la dosis de los antidepresivos en estos momentos. Con respecto a evidencia, la evidencia con antidepresivos es una de las es una limitante mayor al momento de que aconsejamos a los pacientes, ya que no sería ético hacer estudios randomizados en pacientes no dándole tratamiento con dándole tratamiento sin excluir los otros factores que pueden contribuir a los resultados, o sea, la severidad,
ya sea el hecho del uso de antidepresivos antes o no. Entonces, una de las mayores limitaciones que encontramos en obstetricia en sí mismo es que muchos de los estudios para evaluación de farmacología incluían que el criterio de exclusión de gestantes. Entonces, todos los estudios que han sido realizados no tenemos datos claros de qué tan eficientes son y si es que son o no seguros en el embarazo. Vemos mucho, para poder evaluar la teratogenicidad o el efecto de estos medicamentos en el embarazo, vemos estudios retrospectivos y estamos básicamente limitados a estudios retrospectivos. Y como son estudios retrospectivos, una de las limitaciones son las otras variables que pueden afectar los resultados, ¿no? Por ejemplo, comparando enfermedad mental más antidepresivos contra no enfermedad mental, no es una asociación, una comparación que sea adecuada para poder ver el impacto de esto. Debería ser enfermedad mental sin antidepresivos con enfermedad mental con antidepresivos, y lógicamente esto algunas veces éticamente no es viable. Por otro lado, la severidad en muchos de estos estudios no se describe o se separa por severidad. Y el caso de enfermedad mental en específico, pacientes con depresión muchas veces tienen un consumo de sustancias que no son solamente las antidepresivas, que pueden confundir los resultados con respecto a resultados del embarazo, como resultados fetales y de teratogenicidad. Entonces ahora vamos a hablar de los inhibidores selectivos de recaptación de oxitocina, que son los más usados, ya sea fuera del embarazo como durante el embarazo. El más común, el que más data se tiene, es la sertralina. Sabemos que el citalopram también es bastante seguro en el embarazo, basado en estudios previos. Sabemos que en específico la paroxetina ha sido asociado con un aumento en el riesgo de enfermedad cardíaca fetal, que si bien fue descrita como 6 veces mayor en mayor riesgo de enfermedad congénita cardíaca en fetos. Luego algunos otros estudios han demostrado que probablemente al momento de ajustarlo con otras variables no es tanto, o en algunos estudios hasta no hay una asociación. Pero igual es el medicamento que usualmente preferimos evitar durante el embarazo. Y el 72% de las exposiciones con esos antidepresivos ocurren en el primer trimestre. Con respecto a la paroxetina, sabemos que el aumento absoluto es leve. Estamos hablando de patologías que ocurren de manera muy poco frecuente, pero al momento de verlo de manera relativa, sí hay un aumento significativo, como digo, hasta de 6 veces mayor de obstrucción del tracto ventricular derecho, comunicación intraauricular y ventricular. Todos estos estudios fueron retrospectivos, con un aumento significativo de diferentes patologías, y hay algunos estudios que han encontrado un aumento en hemorragia postparto, pero esto es algo que como les digo, la paroxetina es uno de los medicamentos que tratamos de evitar durante el embarazo, salvo que la paciente requiera paroxetina y que hayan habido buenos resultados con paroxetina. Con respecto a los otros SSRIs, no está asociado de manera significativa a teratogenicidad, malformaciones cardíacas, aborto, enfermedad hipertensiva o muerte perinatal. Con respecto al riesgo, las cosas que están aumentadas, hay algunos estudios que encuentran algún aumento con el parto prematuro, pero es inconsistente, igual con bajo peso al nacer, y la diferencia es bastante baja, 74 gramos, que no es clínicamente significativo, y hemorragia postparto en algunos estudios. Pero digamos que los que más ha estado asociado y donde mayor consejería se debe de dar es los riesgos que pueden ser neonatales, el consumo del tercer trimestre o por periodos largos de estos SSRIs. Uno que es el que más fuerza tomó es la hipertensión pulmonar persistente del neonato, que usualmente ocurre en un 2 por cada 1000 pacientes, y en los estudios escritos con SSRIs es de 3 a 6 por 1000.
Sabemos que citalopram y sertralina tienen menor riesgo. Es una patología que es bastante poco frecuente. Igual es importante decirle a los pacientes que puede ser que haya una elevación del riesgo y siempre informar al neonatólogo o al pediatra de turno al momento del parto. Y lo otro es, en exposiciones largas, en el tercer trimestre a esas SSRIs puede haber una pobre adaptación del neonato, aumentando la agitación, irritabilidad, insomnia, que usualmente son leves y que requieren solamente de observación durante las primeras 72 horas. Este es un gráfico que muestra los diferentes SSRIs y los niveles de teratogenicidad. Como pueden ver, todos son Cs, excepto para oxetina, que son D. Y con respecto a otros, hay otros medicamentos antidepresivos que se utilizan, como son, por ejemplo, y son más nuevos y por lo que no tenemos tanta data, como por ejemplo los inhibidores de recaptación de la serotonina y norepinefrina. En estos está en el venlafaxine, que está asociado a hipertensión del embarazo, hemorragia. Igual es uno de los medicamentos que se utilizan, que no son de primera línea, son de segunda línea, pero que han sido utilizados durante el embarazo sin demostrar mayor aumento en el riesgo de teratogenicidad. Ibupropión, que se utiliza bastante para pacientes que fuman, para disminuir el consumo de tabaco, y está contraindicado en pacientes que tienen una predisposición a epilepsia o a convulsiones, porque aumenta el riesgo de dichas. Y la teratogenicidad es comparable con la población en general. Este es los diferentes riesgos basados en los diferentes medicamentos. Y con respecto al tratamiento, y ya un poco para cerrar la presentación, uno, para decidir tratar o no tratar y con qué tratar a los pacientes, es importante primero la gravedad de los síntomas. Si la paciente tiene enfermedad, síntomas moderados severos, este paciente requiere de antidepresivos orales. El hecho de que haya estado usando no antidepresivos orales previamente nos guía más o menos de qué antidepresivos podemos usar. Si la paciente ha estado estable durante los 6 meses previos al embarazo de 6 meses a 1 año, y está actualmente bastante estable y la paciente está buscando estar embarazada, se puede discutir la posibilidad de comenzar a disminuir estos antidepresivos previos a la concepción. Si es que la paciente no está estable y no se pueden disminuir debido a la gravedad de sus síntomas, no hay problema, se puede continuar con estos antidepresivos durante la concepción. Entonces, para finalizar, conclusiones: las gestantes con depresión tienen un riesgo asociado tanto para la madre como para el feto. El tratamiento se puede dar con terapia conductivo-conductual o antidepresivos. La primera línea en pacientes con sintomatología leve va a ser tratamiento con conductivo-conductual, pero en pacientes que han tenido bastantes recurrencias debido a 3 o más episodios previos al embarazo de depresión, o que tienen una enfermedad significativa o la terapia conductivo-conductual no funciona, en esos casos los antidepresivos orales son adecuados. Los antidepresivos orales, excepto la paroxetina, no representan un riesgo significativo de teratogenicidad, se dice que es de menos de 1%. Y el otro concepto importante es empezar o mantener la terapia antidepresiva en el mínimo que sea eficaz. La idea es poder controlar los síntomas, pero no dar mayor medicamento que el que es netamente necesario. Y la decisión de empezar o de seguir estos antidepresivos durante el embarazo debe de ser una decisión que se haga entre el médico y el paciente. Aquí algunas de las referencias. Muchas gracias. Dejo ahí mi correo electrónico por si hay alguna pregunta. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor La Rosa, por su excelente presentación. Tenemos unos minutitos, de repente nos da unos mensajes cortitos, doctor, ya que no hay preguntas porque es una conferencia. Sí, no, muchísimas gracias, doctora, por
nuevamente, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Creo que si en unos minutos debería dar unos comentarios sobre esto. Es uno, que la depresión es algo, la salud mental es algo importantísimo, que nosotros como ginecólogos obstetras tenemos el privilegio y el deber de poder manejar y optimizar la salud mental en nuestros pacientes. Sabemos que el embarazo y el posparto ya por sí solo son factores de riesgo importantes para el desarrollo de depresión, y las pacientes, hay tratamientos, vivimos en el 2022, hay tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos para poder optimizar y hacer que este proceso sea lo más adecuado para la paciente, y que la paciente no tenga que tener sufrir de depresión solamente por miedos al uso de medicamentos. Con respecto a los medicamentos, creo que es bastante, como lo dije, siendo nosotros la primera línea muchas veces para el tratamiento, los ginecólogos obstetras nos sentimos bastante cómodos en recetar en pacientes que sabemos que tienen una depresión mayor, de poder prescribir los antidepresivos. Y es muy importante, cuando hablo con pacientes y cuando hablo con médicos sobre antidepresivos y el embarazo, es que no es solamente una discusión de antidepresivo o no antidepresivo, es el riesgo que trae el no, o sea, no es solamente el riesgo de los antidepresivos, sino el riesgo de no dar antidepresivos es también muy importante. Entonces, asegurarle a los pacientes que lo mejor que podemos hacer y lo mejor que pueden hacer ellas para su feto es poder controlar su depresión mayor, ya sea con antidepresivos, y si es que son requeridos, empezarlos. Si es que es requerido subir las dosis, subirlas, siempre con la mínima dosis que funcione. Y una cosa muy clara que solamente no quiero dejar pasar: no hay necesidad de parar los antidepresivos en el tercer trimestre solamente por el tema de la hipertensión pulmonar. Es una complicación muy rara, y más complicaciones vamos a encontrar si es que de manera sistemática estamos parando los antidepresivos en el tercer trimestre. Ok, doctor, muchísimas gracias por su colaboración. Excelente presentación, doctor. Buenas tardes. Muchas